Saludos cordiales, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta clase de Derecho Laboral 1, correspondiente al día lunes 3 de mayo. Vamos a seguir hablando un poco acerca de lo que son esas prestaciones laborales, como son las jornadas de labores. Y en este caso, pues hablar un poquito de retroalimentar un poco sobre lo que son las jornadas de labores peligrosas e insalubres. Estuvimos leyendo el artículo 162 del Código de Trabajo, el que, entre otras cosas, manifiesta que la jornada en labores peligrosas o labores insalubres debe de ser menor a la de otras actividades. Hablemos de jornadas peligrosas, aquellas que ponen en riesgo la vida, y las insalubres, que son aquellas que ponen en riesgo la salud del trabajador. Por consiguiente, las jornadas en este tipo de lugares no pueden ser igual a las jornadas ordinarias de otras que estén fuera de estos riesgos o rangos. Entonces, en ese sentido, el legislador prevé de que las jornadas que son, por ejemplo, en lugares peligrosos, estas pueden causar la muerte del trabajador o podrían causarle daño físico, o sea, a la integridad física del trabajador, y por consiguiente, pues no son jornadas completas como tal. Como dije hace un momento, las jornadas insalubres son aquellas jornadas que pueden dañar la salud del trabajador. Por consiguiente, pues el artículo 106 y 108 del Código de Trabajo, también ahí tenemos ejemplos de lo que pueden ser jornadas, es decir, lugares insalubres o peligrosos, y por consiguiente, pues las jornadas en este sentido se van a disminuir. Hay lugares donde los trabajadores realizan sus actividades, sus labores, que por la naturaleza del trabajo se vuelven un riesgo, o que por la naturaleza del trabajo podrían ser insalubres en algunos lugares, porque así es la naturaleza misma. También son peligrosas o insalubres las que así califica la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En el artículo 162, en el punto 3 del Código de Trabajo, dice pues de que además de aquellas jornadas que se celebran en lugares donde hay riesgo de peligro o de insalubre, el Ministerio de Trabajo, además de esas que ya por su naturaleza así son, el Ministerio de Trabajo también en alguna inspección pudiese en un momento determinado indicar, ¿verdad?, cuáles son aquellas actividades peligrosas o insalubres, y estas las califica el director general de Previsión Social del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Entonces, en una inspección, puede detallar o puede calificarlas como peligrosas o insalubres, y por consiguiente, pues esto es importante porque de ahí van a depender entonces las disminuciones de las jornadas laborales. De tal manera también que las jornadas de los menores de edad también son calificadas en el Código de Trabajo, así como también se pueden calificar a través también de una inspección que pueda realizar la dirección del Ministerio de Trabajo como tal. Entonces, el trabajo de los menores de 16 años, dice la ley, que no podrá ser mayor de 6 horas diarias ni 34 semanales. Oiga esto. Por su naturaleza especial de ser menores de edad, entonces la ley guarda la consideración del caso de tal manera de que estos que son menores de 16 años no podrán hacer más de 6 horas diarias en la jornada, ni 34 semanales. También dice la ley de que no se permiten más de 2 horas extraordinarias al día. Oiga esto,
ni que tampoco pues ellos ejerzan gran esfuerzo físico por la misma condición de la edad. Ellos son menores de edad y tampoco, ¿verdad? Oiga esto, los menores de 18 años no podrán trabajar en horas nocturnas. Entonces, estas son algunas limitantes que se presentan en el Código de Trabajo con relación a las jornadas laborales que son, en el caso, decirlo así, casos especiales en ciertos trabajadores. Ya vimos que más que todo los menores de edad. Entonces, esto es importante saberlo, porque de este modo, si encontramos a un menor de 18 años haciendo jornadas completas, como que si fuera mayor de edad, pudiese tener alguna dificultad el empleador, porque si el Ministerio de Trabajo, a través de la dirección, hace alguna inspección y se encuentra esta situación que está violentando la ley, entonces el ministro puede, a través de la dirección, sancionar. El artículo 166 y artículo 167 del Código de Trabajo habla acerca de que debe de existir un lapso entre la conclusión de una jornada y el inicio de la siguiente. Esto es importante porque si estamos hablando de jornadas continuas, no podemos poner en riesgo ya lo dijimos, pues la fatiga o la salud o el estado físico de las personas, precisamente porque en este sentido estaríamos, además que se está esforzando la capacidad laboral de esta persona, se pone en riesgo muchas cosas dentro de la empresa. Por eso es de que debe de existir un lapso de descanso entre ambas jornadas. Dicho lapso no debe de ser menor de 8 horas. ¿Verdad? Imagínese alguien que esté trabajando continuamente sin parar 2, 3, 4. No se puede. Entonces, dicho lapso no debe ser menor de 8 horas para que las personas puedan tener un momento de descanso y luego incorporarse nuevamente. Hay también en el artículo 166 y artículo 167 del Código de Trabajo, donde encontramos algunos casos especiales donde el director general de trabajo califica la jornada y esta puede dividirse en 3 partes, ¿verdad? Siendo las jornadas máximas de 12 horas, pero estas jornadas de 12 horas tienen que ser divididas hasta en 3 partes o 3 lapsos en la que el trabajador pueda tener la oportunidad también de descansar, de recuperarse entre una y la otra jornada. Por consiguiente, el artículo 170 habla del trabajo extraordinario, es decir, de que todos los trabajadores, por ley, están obligados a trabajar no más de 8 horas diarias. Pero podría darse el caso en que por mutuo acuerdo con el patrono, poniéndose de acuerdo, hayan horas extras, lo que nosotros llamamos las horas extras. En el artículo 170 del Código de Trabajo dice que el trabajo extraordinario es el que se realiza en exceso de la jornada ordinaria de trabajo, ¿verdad? Ya sea esta diurna o sea esta nocturna. Si adicional a esta jornada diaria de trabajo, nosotros laboramos más todavía de ello, a esto se le denomina trabajo extraordinario, lo que nosotros le llamamos horas extras, que usted está obligado a trabajar sus 8 horas por ley, pero si se requiere en la empresa por alguna emergencia laboral o que vamos a sacar una producción que necesitamos pues la presencia del trabajador, entonces por mutuo acuerdo el patrón no le puede decir al trabajador, te puedes quedar a trabajar horas extras. Entonces aquí es el trabajador también quien decide a la par del patrón. Entonces el trabajador
por ley no puede ser obligado a laborar en tiempo extraordinario. ¿Verdad? El patrón no le puede decir te obligo a que te quedes, sino que tiene que ser siempre con el consentimiento del trabajador. Entonces, esto de las horas extraordinarias se autoriza solo cuando sea de forma ocasional. Esto es importante, no va a ser siempre, por supuesto, siempre que sea de una forma ocasional y que medie pacto de acuerdo, lo que estamos diciendo hace un momento, de que para ello debe de establecerse un convenio, un pacto entre el trabajador y el empleador para poder desarrollar esas horas como tal, ¿verdad? Entonces, debe de haber este acuerdo entre ambos. Si la empresa labora, por ejemplo, las 24 horas, también la ley dice que puede pactarse una hora extraordinaria permanente. Eso ya lo establece la ley. Si aquella empresa pues trabaja durante las 24 horas. Puede también pactarse una hora extraordinaria y reponer, ¿verdad?, las del sexto día laboral a fin de descansar sábados y domingos. Esto podría ser, y parece que les daba el ejemplo, de que, por ejemplo, nosotros, si entramos a las 8, podemos entrar a las 7 de la mañana. Y esa hora diaria durante la semana viene a reponer para no venir a trabajar sábado, por ejemplo. Entonces, el trabajador, si está en el contrato establecido que va a trabajar las 8 horas de la jornada durante la semana, pero de repente dice, mire, para no trabajar sábados ni no venir pues también más, agreguemos una hora más, pero ya por mutuo acuerdo del trabajador que viene a reponer las horas en las que no va a asistir en el fin de semana. Podría ser un tipo de arreglo como tal. De tal manera también que las horas extraordinarias, lógicamente, tienen que pagarse, pues, ¿verdad? No es cuestión de que voy a trabajar 1 hora, 2 horas más y no, este es mi regalo para el patrono. La ley establece de que para ellos sí se necesita pues que tengamos un cálculo. ¿Cómo es que se paga esto? Fíjense que el trabajo extraordinario se paga con recargo de un 100% al salario básico hora. ¿Cuánto ganamos en el día, por ejemplo? Usted puede hacer un cálculo. Un ejemplo. Usted gana 500 dólares en el mes. Usted lo divide entre 30 y usted tiene resultado de cuánto es lo que gana diario. Es decir, durante ese día lo divide usted entre 8 horas, entonces le da el resultado cuánto es lo que usted gana por hora. Entonces, si eso es lo que usted gana por hora y extraordinariamente usted va a trabajar 1, 2, 3 horas, esa hora laboral tiene que pagarse al 100% con base al salario básico por hora que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, si hemos determinado en una sumatoria que hemos hecho, en un cálculo numérico de horas, supóngase de que usted gane 20 dólares la hora y le dicen que se va a quedar 1 hora más, esa hora tiene que ganarla al 100%, tal cual está ganando en cada una de las horas normales de trabajo. Ese día trabajó 8 horas, le van a pagar 20 dólares por esas 8 horas, ¿verdad? Serían como 20 por 8 horas, por ejemplo, ¿verdad? 2 por 8, 16. Estaríamos hablando, un ejemplo, de 160, por ejemplo. Entonces, adicionalmente, como usted dice que gana, por ejemplo, 20 dólares la hora, esa hora extra que usted ha trabajado es sumado. Ya no son por 8, sino que son 9, 10 o dependiendo de las horas que usted ha laborado. Entonces, si las horas extraordinarias se elaboran de forma nocturna, entonces, ojo con esto, se debe de pagar un recargo adicional, ¿verdad?, de al menos un 25%. Si seguimos con el ejemplo, esos 20 dólares que usted gana de horas diarias, pero hizo 2, 3, 4, 5 horas extras, pero esas horas caen en la nocturnidad, entonces a usted le van a pagar hora extra más el 25% mínimo.
el 25% de esa hora adicional. Por ejemplo, estamos hablando de $20. El 25% de $20 andaríamos hablando de $5 adicionales. Entonces, como es hora nocturna, usted ganaría $20 por esa hora, más el recargo de $5, que es el equivalente al 25%. 20 más 5, $25 tendría que estar ganando por la hora extra nocturna, por ejemplo. O sea, haciendo un cálculo por ahí. Entonces, la acción para poder reclamar el pago de esa deuda, si es que el patrono no le paga, prescribe en 180 días a partir de la fecha en que debió efectuarse su pago. El patrono no le pagó, se le olvidó, no le quiso pagar, no le pagó la hora extraordinaria que hizo, no le pagó la nocturnidad. Entonces, ojo con esto, dice el Código de Trabajo que usted cuenta con 180 días a partir de la fecha en que debió formalizarse o efectuarse su pago para poder hacer el reclamo en juzgado o en la instancia pertinente. Puede ser en el área administrativa o si amerita también puede hacerse a través de los juzgados. Bien, vamos a hablar del descanso semanal. Fíjese bien, esto lo encontramos en el artículo 171 del Código de Trabajo. Y en este sentido, vamos entonces a definir, ¿verdad?, cuál es el descanso semanal. Hemos venido hablando de las jornadas de trabajo, hemos venido hablando de las horas extras, hemos hablado de las horas nocturnas. Ahora veamos, después de todas esas jornadas, qué es el descanso semanal. En el artículo 171 del Código de Trabajo vamos a encontrar la disposición como tal. Vamos a hablar lo que es decir, la definición de descanso semanal, a dónde se desarrolla normativamente. También vamos a hablar del descanso contractual, las limitaciones que la ley pues le pone a esto y la forma de calcular su pago, así como también podrían ser días de compensatorio o también aprendiendo de lo que es el pago, la forma, cómo se calcula el pago de este tipo. Ok, pero veamos qué es el descanso, porque fíjese que acá nos confundimos cuando es descanso, cuando es asueto, cuando es vacación. Son tres cosas totalmente diferentes. Fíjese bien, el descanso semanal es el periodo, ojo con esto, en que el trabajador disfruta de su salario sin necesidad de prestar el servicio. Fíjese que los pagos, por ejemplo, que se hacen, los salarios que se devengan, están contados con base a 30 días. Ese es el mes, 30 días. Pero dentro de ese mes hay días que nosotros descansamos, como son sábados en la tarde o domingo todo el día. En otras empresas se descansa también sábado y domingo, dependiendo de la naturaleza de la empresa, de las condiciones o características de la empresa. Podría ser que se descanse entre el mes, dentro de ese mes, en las semanas, entre una semana y otra, sábados y domingos. Recordemos una cosa, que el primer día de la semana es domingo y que el último día de la semana es sábado. Entonces, el descanso está por lo general, más que todo en las empresas privadas, se descansa hasta el sábado a mediodía. En las empresas públicas, por ejemplo, y otras empresas que pueden ser privadas, pero que por su naturaleza descansan sábado y domingo. Entonces a esto le llamamos el descanso de la semana o descanso semanal, que ya dijimos que este descanso semanal son los días en los que el trabajador disfruta de su salario sin trabajar, ¿verdad? No presta el servicio. Yo estoy un sábado en la tarde o un sábado todo el día o un domingo todo el día descansando en mi casa y estoy ganando porque mi salario es durante los 30 días laborales, ¿ok? Y ahí incluye sábado y domingo. Y este sábado y domingo, si yo no lo trabajo, pero estoy devengándolo, ¿ok? Lo estoy disfrutando, estoy descansando en estos periodos
y no estoy, o sea, no estoy prestando el servicio, pero estoy devengando un salario. O sea, no es que el, el trabajador, por ejemplo, gane nada más de lunes a viernes, que el patrón no le diga, vaya, mire, son 30 días laborales, pero le voy a descontar sábados y domingos. No, 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 esos cuentan, ¿ok? A eso se le llama descanso semanal. Y esto se comienza a normar desde el artículo 38 de la Constitución. Es decir, que dice que el trabajo estará regulado por el código. En este caso sería el Código de Trabajo, que va a tener por objeto principal armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores. En la misma dice que se estará fundamentando en principios generales, ¿sí?, que tiendan al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, y también incluirá especialmente los derechos, ¿verdad?, que ahí se establecen en la ley como tal, ¿verdad? Entonces armoniza, dice la Constitución, las relaciones entre patronos y trabajadores, estableciendo sus derechos, estableciendo sus obligaciones también. Y ahí en esa armonización que se hace entre patrono y trabajador, se respetan los derechos laborales, las obligaciones, los deberes, y se fundamenta pues en principios fundamentales que tiendan al mejoramiento, oiga bien, de las condiciones de los trabajadores. Encontrando entonces en el ordinal séptimo del artículo 38 de la Constitución, dice así: todo trabajador tiene derecho a un día de descanso remunerado por cada semana laboral, en la forma que exija la ley. Entonces, los trabajadores que no gocen de descanso en los días indicados anteriormente tendrán derecho a una remuneración extraordinaria por los servicios que presten en esos días y a un descanso también compensatorio. Es decir, de que volvemos a las necesidades laborales. Si la empresa necesita que usted trabaje sábado y domingo, entonces esos días se los van a pagar adicionales. Si bien es cierto, son días que se están pagando, que están dentro de los 30 días calendario mensual, pero dentro de esos 30 días usted tiene derecho al descanso al domingo, por ejemplo. Pero si le dice el patrón, usted va a trabajar, aunque se le esté pagando el domingo, entonces se le va a dar un recargo o un pago adicional por haber llegado a trabajar en día domingo. Entonces los trabajadores dicen que no gocen de descanso en los días indicados anteriormente tendrán derecho a una remuneración extraordinaria por los servicios que presenten, ¿verdad? Y también va a tener derecho a un día adicional extraordinario por el trabajo que está desempeñando como tal. Muy bien. Veamos el artículo 13. Dice, todo trabajador tiene derecho a un descanso semanal remunerado en la forma que fije la ley de cada país. Aquí vamos a encontrar en este artículo 13 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales o Declaración de los Derechos Sociales de los Trabajadores, así como también en el artículo 171 del Código de Trabajo. Vale. La Carta Internacional Americana de Garantías Sociales o Declaraciones de los Derechos Sociales de los Trabajadores, este es un convenio internacional al cual El Salvador también se ha suscrito. Por consiguiente, estas leyes que son internacionales también tienen espacio en nuestro país para regular esos actos laborales de los que se está hablando. Por consiguiente, entonces, si el artículo 13 de esta Carta Internacional así lo recoge, cuando dice que todo trabajador tiene derecho a un descanso semanal remunerado en la forma que la ley fije en cada país. Y en nuestro país tenemos el Código de Trabajo. En el artículo 71 dice, todo trabajador tiene derecho a un día de descanso remunerado por cada semana laboral. Y ese es el día domingo. Entonces, ese día no se elabora y por lo general en las empresas se elabora los días sábados hasta las 12 del mediodía. Por lo general, no es que así sea la regla como tal, ¿verdad? Bien.
Ese descanso semanal también es conocido como descanso del séptimo día, ¿verdad? Que es el día sábado, el séptimo día, porque el primer día de la semana es este día domingo, ya dijimos, el último día es sábado. Entonces, el descanso semanal también es conocido como descanso del séptimo día, ¿verdad? Por regla general es el día, oiga bien, por regla general es el día domingo, según el artículo 173 del Código de Trabajo. Entonces acá se toma como séptimo laboral el día domingo, pero el séptimo día de la semana es el día sábado y el primer día de la semana es el día domingo. Fíjese que hay una religión, por decirlo así, que así se llama, del séptimo día. Ellos no le elaboran el día sábado, no trabajan. No sé si usted tiene conocimiento de ello o a lo mejor alguno de ustedes practique esa fe, pero esta congregación, así se llama, del séptimo día, el día sábado, que es el día séptimo, no lo trabajan, respetando ellos lo que a juicio de ellos, pues es que debe descansarse, que ellos le llaman día de reposo, bíblicamente hablando. Pero el Código de Trabajo lo toma generalmente como el día séptimo, el día de descanso, el día domingo. Entonces, en ese sentido, estudiantes, viene a cumplir con la intención, ¿verdad? Esto viene a cumplir con la intención del legislador de que por cada 6 días laborales, ¿ok?, el trabajador disfrute de un día de descanso por lo menos. Este es el descanso semanal. Entonces, el trabajador está en la obligación de laborar 6 días consecutivos. El trabajador tiene derecho a dejar de concurrir a su trabajo durante el séptimo día, es decir, que va a descansar con goce de salario. Ese día no lo trabajamos, por lo general en El Salvador es el día domingo, y porque usted no trabaja domingo no le van a pagar, ¿cómo no? Usted está ganando su salario, lo que gana diario, por ejemplo, durante todo el mes, que 30 días. Entonces, lo que el legislador prevé, lo que la ley prevé, es que el trabajador, después de 6 días de trabajar, descanse para que reponga energías. Y descansa reponiendo energías, pero recibiendo un salario, ¿verdad? O bien cumpla también el trabajador con ciertas obligaciones para con su familia. Esto es bien importante, ¿verdad? De tal manera de que también pueda tener tiempo para otras actividades, ya sea religiosas, familiares, sociales. Y si usted se fija, la gente, sus eventos dice, no, el domingo puedo ir, sábado en la tarde podemos ir. Y la gente se dedica a otras actividades que no sean las actividades laborales. Es decir, que aunque tal vez la gente no esté descansando ahí, como quien dice, acostado en hamaca, pero está realizando otras actividades que lógicamente no son las del trabajo. Y por esa razón es que el legislador sabiamente dice, no, que la gente descanse un día en la semana para que recupere energías. ¿Ok? Y ese descanso va a ser remunerado. Por consiguiente, las personas podemos en ese día de descanso desarrollar otras actividades que sean de conveniencia personal. Estar con la familia, salir con la familia, cualquier otra actividad que creamos conveniente que nos ayuda a descansar o a relajarnos de la actividad que durante los 6 días en la semana nosotros estamos desarrollando, ¿sí? Entonces, siguiendo con lo que dice el artículo 175 del Código de Trabajo, vamos a encontrar que cuando por voluntad de las partes se pactan jornadas ordinarias de trabajo de menor número de horas y semanas laborales de menor número de días, se puede, oiga bien, cuando por voluntad de las partes, entonces estas jornadas diarias de trabajo, ¿verdad?, pueden pactarse de diferente forma en cuanto a horarios, fechas y todo, pero tiene que ser por mutuo consentimiento. Entonces, esto nos acarrea la factibilidad que en un contrato de trabajo puede establecerse que la obligación del trabajador solamente es laborar 5 días o menos
en la semana. Ahí se establece en el contrato, eso se establece qué días son los días laborales, las horas en las que entra, si es diurno, si es nocturno, el día del descanso semanal, que podría ser un descanso que como lo estamos, ojo con esto, como lo estamos pactando en un contrato, entonces a esto se le denomina descanso contractual. Fíjese que hay empresas, usted conocerá, de algunas empresas que no descansan sábado ni domingo, por la naturaleza del servicio que brinda. Restaurantes, lugares, por ejemplo, de esparcimiento, de recreo, turismo, que como la gran mayoría de trabajadores el domingo están descansando, lógicamente buscan un restaurante, buscan un turismo, buscan recrearse. Entonces hay empresas que les toca trabajar sábados y domingos o en días feriados de vacaciones. Entonces en el contrato se establece a lo mejor de que el día de descanso va a ser el lunes, por decir algo. Entonces usted va a trabajar de martes a domingo, pero el día lunes lo va a descansar. Ese descanso semanal se llama descanso contractual, porque es un descanso que no lo define la ley, sino que es un descanso que lo definen las partes, patrono y trabajador, a través del convenio o del pacto que se establezca en el contrato. Entonces, como vemos, siempre va a tener un día de descanso el trabajador, pero a lo mejor no sea domingo como la generalidad, sino que pudiese ser que por la naturaleza en el contrato se establezca un día lunes, un día miércoles, por ejemplo. Pero siempre el trabajador va a tener su día de descanso, ¿verdad? Bueno, cuando se da este caso, si el trabajador pues labora todos los días exigidos, entonces tiene que haber habrá pues que haber completado su semana laboral y tendrá derecho, por tanto, a que se le pague el salario básico de los días de descanso semanal. También hay cuestiones en que la empresa dice, no, es que no podemos descansar un día. Y repito, si en el contrato se pacta de forma diferente, ¿verdad? Lógicamente, por medio de un acuerdo que entre las partes se establece, pues. Entonces el día de descanso no precisamente tiene que ser domingo, sino que puede ser cualquier día que la empresa y el trabajador lo establezcan, pero que la ley establece de que sí debe de haber un día en la semana en la que el trabajador descanse. Entonces hay un descanso que es de ley, que por lo general es el domingo, y hay un descanso que es contractual, que es el día que las partes que se están relacionando en el trabajo deciden, además, en vez de domingo, podría ser cualquier otro día. ¿Ok? Veamos cómo entonces se calcula el pago en día de descanso semanal. Fíjese que se paga con una prestación equivalente al salario básico diario. Si usted gana $20 diarios de lunes a sábado que trabaja, también ese día de descanso semanal, o sea, domingo, por decir algo, usted está ganando los mismos $20 que gana diarios. Si se paga por unidad de tiempo, se entiende incluido su pago, puede ser semanal, puede ser mensual, quincenal, etc. Hay empresas que no pagan al mes. Conozco empresas que pagan cada sábado, cada viernes, o sea, semanal. Hay empresas que pagan cada 15 días. Hay empresas que pagan cada mes. Entonces, si se paga por unidad de tiempo, entonces ahí vamos a creer de que está pues incluido el pago de esa semana, ese día, perdón, que no se trabajó en la semana. Pero si se trabaja en día de descanso semanal, además de su propio pago, entonces debe de remunerársele un 50% por las horas trabajadas y debe de dársele un día de descanso compensatorio remunerado. Entonces, usted trabaja un domingo, entonces le van a pagar lo que usted gana, los mismos $20 ese domingo, le van a cargar, oiga bien, si usted trabaja en ese día de descanso, además de su propio pago, le van a recargar un 50% de horas, es decir, un 50% por las horas o por el tiempo trabajado. Bien, si en caso, en el día de descanso, usted labora horas extraordinarias el día domingo,
voy a ir a hacer horas extras el día domingo, entonces se va a calcular tomando como base la remuneración que por hora se hace, ¿verdad? En los días de semana, ¿verdad? El 50% y luego se aumenta en un 100%. Ahí dice, lo que usted gana el domingo, más como que si fueran días de semana, 50%, y luego se aumenta a un 100% cuando usted está trabajando o está laborando en ese día de descanso laboral. A usted le piden que haga horas extras. ¿Ok? Entonces, como ve usted, es bien interesante, es bien importante de que sepamos cómo es que funciona estos pagos. Es bien importante para que también pues el patrono cumpla con sus obligaciones tal cual lo dice la ley. Porque hay patronos que se las llevan de inteligentes y dicen, no, venía a trabajar porque yo te estoy pagando, tenés que venir a trabajar. O si vale y se va que te voy a dar un par de pesos. No, se cancela, se paga tal cual lo dice la tabla de pagos cuando usted hace horas extras en un día de descanso. El día domingo yo voy a ir a trabajar, entonces me van a pagar el día como tal, más el 100% de las horas extras que yo he ido a laborar. Hay que conocerlo a efecto pues de que se estén salvaguardados los derechos laborales, que todo lo que estamos explicando acá es de ley, que nace desde la Constitución, que se regula en el Código de Trabajo como prestaciones laborales, derechos sociales laborales a los que los trabajadores tienen derecho a gozar. Y esto es por ley porque son prestaciones ganadas y que no se pueden violentar. Esto es inviolable, no se puede vulnerar. ¿Ok? Y eso hay que tenerlo bien presente. Y si hay vulneración de derechos en este sentido, pues entonces vamos a tener que ir al Ministerio de Trabajo, presentar una denuncia, hacer del conocimiento, o si pues esto permite llegar a las instancias judiciales, pues para eso están las leyes, para hacer cumplir los derechos y las prestaciones en favor de los trabajadores. Qué interesante. Bien, vamos a llegar hasta acá este día. Recuerde que abajito de esta clase también se abre un foro donde usted puede consultar o puede pues plantear algunas dudas, y ahí estamos pues con gusto para que no queden vacíos. Lo interesante es que en efecto aprendamos, ese es el objetivo, y que conozcamos el derecho laboral como abogados, que ya estamos a punto de ser. ¿Ok? Bien, muchas gracias por su atención. Pasen feliz noche. Recuerden que hay una tarea por ahí. Revisen la plataforma y nos vemos entonces, si Dios nos lo permite, el día miércoles. ¿Ok? Cuídense.